Cuando son 3 de estos, entonces se supone que uno va a ser el de la base, el de cría, ¿sí? El otro, bueno, cuando uno compra las abejas, normalmente le dan a usted 2 marcos. Voy a tratar de dibujarlo acá, ¿sí? Un marco es más o menos algo como esto, ¿sí? Y cada marco trae 2 cositos de alambre, ¿sí? En ese cosito de alambre, ¿sí?, uno coge y coloca ahí la laminilla de cera, ¿sí?, que se compra. Esa laminilla de cera viene con un trocadito, ¿sí?, en forma hexagonal, donde las abejas lo van a estirar. Entonces uno esto coge y lo coloca acá. Para colocarlo, pues hay métodos. Pues usted coge y calienta los alambres con una vela. Lo más práctico y más técnico cuando son muchos es coger y comprar una resistencia, partir uno de los hilos y colocar uno aquí y el otro acá. Pero bueno, es una técnica que es bueno, y se coloca simplemente ahí la laminilla de cera, se conecta y en cuestión de 2-3 segundos se calienta el alambre y la laminilla va a bajar y uno los retira y ya queda incrustado ahí. Esta laminilla va acá. En cada cajón, vamos a llamarle a cada uno de estos un marco, ¿sí? Estos marcos aquí se meten aquí, y cuando uno compra normalmente le dan, dependiendo le dan dos marcos llenos de cría. Es decir, ya los cajones, ya el marco estiradito. Cuando me refiero a estirado, cuando quiere decir que la abeja ha estirado la laminilla de cera y ha puesto allí sus embriones y se han reproducido a larvas y ya están próximos a nacer, ¿ya? Entonces dan 2 marcos llenos con eso, con pura cría. Hay normalmente 2 marcos de miel, y obviamente debe de tener, la colmena está compuesta por una reina, ¿sí?, X número de abejas obreras y un número más reducido de zánganos. Las colmenas, pues, de acuerdo a la salud de un cajón, están entre, diga usted, de acuerdo a 40.000 a 80.000, 90.000 abejas por cajón. Sí. La dimensión de los cajones no la tengo en este momento. Pero eso viene un estándar que eso ya hay un estándar de las abejas. O sea, en donde quiera que lo compre debe ser igual al estándar, para que si lo compre en una parte o a otro proveedor le saque todas. Normalmente los cajones tienen un estándar. De hecho, que cuando se hace en forma, diga usted, artesanal, pues ya cada persona establece su estándar. Aquí se ha hecho, por ejemplo, de una manera creativa en canastilla, ¿sí? Pero cuando uno va y compra el cajón, eso tiene unas medidas que son estándar. Bueno, entonces, y X número de zánganos. La salud de una colmena se define por el movimiento que ellas tengan en la entrada, ¿sí? Si usted ve entrar mucha y salir mucha, quiere decir que esa colmena es muy sana, ¿sí?, que tiene un buen movimiento, ¿sí? Es uno de los primeros síntomas para usted darse cuenta de que esa colmena tiene una salud. Cuando la salida es escasa, normalmente ha pasado algo dentro del cajón. Normalmente es que la reina pues ha muerto, o es muy pobre, ya está muy viejita y entonces pone poco, y en consecuencia hay baja población, ¿ya? Entonces, cada cajón de estos recibe el nombre de una alza. Pues ese es un término, ¿sí? Cada alza puede soportar 10 marcos, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Cuando a uno le venden el cajón, que le dan, como ustedes le dan 2 con cría, le dan 2 con miel, ¿sí? Son 4, ¿ya? Y una reina, ¿ya?
¿Qué tenemos que hacer cuando uno recién compra ahí? Tiene que coger y reproducir las abejitas, ¿cierto? Para reproducirlas, entonces tiene uno que ayudarle al cajón, ¿ya? ¿Cómo se hace? Alimentándolas. Entonces, hay varias maneras. Uno es que en la piquera viene una cosita con una basecita así. Aquí viene una cajita. Y aquí viene un círculo. Y aquí se le coloca un frasco boca abajo con la alimentación en este roto. Y este se mete aquí dentro de la piquera. Se alimenta con azúcar, ¿sí? A razón de 1 litro, de 1 libra por litro de agua, ¿sí? O sea, se forma una miel de azúcar y se alimenta. Lo otro es que hay marcos que se condicionan como esto es un alimentador, ¿ya? Perdón, Sí. tiene que ver necesariamente con azúcar, es que el azúcar hoy en día es tan procesada y con agua sucia, estancadas. Lo ideal sería que no tuviésemos que utilizar ese azúcar. Ojalá que el sitio donde las coloquemos haya tanto árbol, ¿sí?, de floración que nos ayude a que no tengamos que alimentarla. Pero si no lo hay, nos tocaría utilizar entonces panela derretida, ya eso buscar sí. otros medios de poderlas alimentar. Dentro de los árboles que alrededor hay que nos ayudan para alimentar abejas están el arrayán, está el guamo, está el mirto, está el café, árbol de buena floración, ¿sí? Para alimentar a las abejas, dice, perdón. La maracuyá también uno ve que hay cantidades, ¿no? Las abejas de aquí se les dio ese alimento de azúcar, ¿no? No, aquí no se les de Gurequieto no sé si les dio. ¿Sí se les dio? Recién llegaron, pero yo por un mes. Ah, ok. Obviamente eso no hay que hacerlo pues todo el tiempo. Como para Eso que se hace, ¿qué pasa? Usted llega con 4 marcos, ¿sí? Le llega, ¿ya? Y entonces ¿usted qué hace? Arma 2 marquitos de estos, ¿sí? Con su laminilla, ¿ya? Y le coloca dos en el centro y los distribuye, ¿sí? De tal suerte que las 2 laminillas van en el centro. Y los otros 2, ya sean con miel o con cría, los coloca a los lados. Y ¿qué va haciendo las abejas? Van a estirar la cera y la reina va a tener donde poner, ¿ya? Y al final pues vas a tener ya los 10 marcos juntos, ya full. Cuando ya está full, entonces es el momento de montar el otro marco, la otra caja, ¿sí? O la otra alza, ¿ya? O sea, hasta que no se llena el otro, no se puede montar la otra. Exacto, no lo puedes hacer, ¿por qué? Porque es que si usted lo monta, las abejas van a ir en desorden. Yo puedo coger y decir, coloco todos los 10 laminillas ahí, pero si yo no hago eso y estoy revisando cada 15 días, inicialmente estoy con las abejas, ellas van a comenzar a estirar y a colocar y a poner en desorden. Entonces, el orden que van a tener las abejas es el orden que nosotros les damos, ¿ya? Cuando se llena aquí, colocamos esto, comenzamos igual, ¿sí? Comenzamos con los 2 laminillas acá, ¿sí? Y podemos subir un marco de cría allá, ¿sí? Como para que igual las abejas, como ellas asisten, las obreras asumen varios roles, ¿sí? ¿Cuál es el rol? Rol de niñera, ojo, limpiadora o aseadora, rol de cosechadora, ¿sí? O recolectoras, ¿sí? Estas son todas las doras. Y la defensora. Y defensora. Los zánganos ustedes ya saben. Andan por ahí Expertos comiendo. en vivir bien. La reina solamente una sola vez en su vida hace el vuelo nupcial, ¿sí? Y con eso obtiene pues todo el esperma que necesita, que lo almacena para poner los
los huevos fecundados, ¿ya? Una vez que se hace vuelo nupcial, a los pobres zánganos ahí sí, tuki tuki. ¿Lo matan? Sí, lo sacan del panal. Bueno, La sacan las obreras. sí. ¿Y la reina también o no? No, la pobre, Ah. pues es la reina del Ah. sí. Cuando ya está lleno esto, no quiere decir que si usted tiene 2 alzas no pueda cosechar la miel. Claro, de acuerdo a la floración de los árboles y a las estaciones que ellos tienen, entre más verano haya y haya floración, es muy bueno para cosechar, ¿sí? Porque va a haber materia prima tanto para las abejas como para nosotros. Cuando hay invierno es malo porque ellas casi no salen, ¿ya? A recolectar la miel. Cuando ya tenemos este lleno, entonces se le coloca una tercera alza, ¿sí? Y esa tercera alza va a ser la de nosotros. Primera de cría, el segundo podríamos llamarlo de sostenimiento y también cosecha, y el tercero netamente de cosecha. Ellas se organizan así. Cuando uno quiere que la reina no le desordene los cajones, ¿sí? Es decir, que no pongan aquí arriba, que la reina no ponga en ese cajón porque pues vas a tener cría y vas a tener miel. Entonces se coloca una rejilla excluidora, ¿sí? Una rejilla excluidora es algo así, con unos hierritos redondos. Deben de procurar que cuando ustedes si la utilizan sean redondos los hierritos, porque por ahí van a pasar las obreras, y si se le coloca un alambre muy filoso, pues se le van a caer las alas a las abejitas, ¿sí? Deben de ser redonditos. ¿Por qué se le coloca esa rejilla excluidora? Como la reina es un poco más grande, ella no podría pasar a poner. Entonces simplemente van a pasar las obreras a este cajón de acá, que también lleva 10 marcos. 10 marcos. Van a pasar a almacenar la miel. ¿Ya? ¿Cómo se coloca eso? Se saca solo del último, no del segundo, no alcanza a sacarlo con el segundo. Claro, uno no puede colocar la excluidora acá, pero si es miren que si es una colmena, lo mejor es colocarlo en este, porque es que tenga 2 cajones para que la abeja esté poniendo constantemente y tenga una buena población de abejas. Hay que tener en cuenta algo: cuando hay mucha población de abejas, entonces ya ellas mismas se regulan, ¿sí? La reina comienza a colocar en los bordes de los marcos o en algún sitio, dijéramos especial, comienza a colocar igualmente un huevo, pero las niñeras alimentan ese huevo, por decir algo así, de una manera especial. Se dice que es con miel reina, ¿sí? Con miel real, ¿sí? Y esto se llama, o los apicultores le dicen, una copa celda, ¿sí? Cuando hay mucha abeja en el panal, ¿ya? ¿Qué hacen con esa copa celda? De ahí van a alimentar una reina, esa reina va a salir, ¿sí? Y se va a ir con más o menos un 30 o un 40% de las abejas del panal, ¿ya? Se va a ir volando y se va con todas esas reinas y establecen como otro enjambre, otra colmena. Lo ideal es que nosotros pues identifiquemos esas copas celdas y podamos decir, bueno, esto ya tiene un número de abejas, voy a reproducir otro cajón, ¿ya? Entonces, para reproducir otro cajón simplemente se tiene en cuenta un cajón más pequeño, que aquí lo había, ¿sí? Más pequeño, es así, donde se le sacan 2 marcos de cría, 2 marcos con miel, ¿sí? Y una reina o esta copa celda, donde esté este marco con esta copa celda, debe ir ahí, ¿ya? Que normalmente es este marco con un poco de cría. Y entonces uno coge eso y se lo lleva más o menos a 2 kilómetros, ¿sí? Lejos, ¿ya? Y lo deja allá. ¿Qué hacen las obreras? ¿Sí? Las que usted coge y puede tener ahí. ¿Qué hacen las abejas? Porque también se pone ahí uno coge y, los que fueron conmigo a estudiar en el taller allá con las abejas, usted ve que uno saca el marco y las abejas se van ahí pegadas, ¿sí? Entonces uno, obviamente hay que tener en cuenta no llevarse la reina del cajón, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces uno coge y lo mete allí con todas las abejas, cada marco con miel, y se lo lleva más o menos 2 kilómetros lejos.
lo deja allá. Al cabo de un mes, ¿qué han hecho las obreras que hay allí? Como se ven sin reina, entonces ellas van a alimentar esta y va a ser la reina de ese panal. Uno ya se da cuenta y vuelve ya y lo trae a su sitio, por decir algo, aquí tiene ya un panal, aquí tiene 2, ¿sí? Yo apenas hasta ahora tengo 3 y así, ¿ya? Y lo traigo para seguir haciendo ahí mi cultivo de abejas. Pasa algo, cuando estamos extrayendo la miel, ¿sí? Y por algún motivo, ¿sí? La reina se muere, que es lo más peligroso, que al meter un marco, ¡tra! ¿Sí? Y ellas las abejas son muy frágiles, ¿ya? Se mueren. Entonces, ¿qué pasa? El cajón dice, uy, eso es la muerte del cajón. Entonces, ¿qué dicen las otras abejitas? No, pues necesitamos una reina. Entonces, una obrera se proclama como reina, usurpa el poder. ¿Ya? Voy a abrir aquí, vamos a hacer de cuenta que este sea un hexágono. ¿Y qué hace para que sea reina? Déjale a Tania. Seguro hacer una lección allá. Algo democrático. Sí. Este que se haga de cuenta, estoy agrandando el hexágono donde las abejas llevan miel o hacen su cría. ¿Sí? Entonces, esa reina, cuando una reina está joven, que está joven, ella, ¿qué hace? Pone bastante y muy ordenadamente, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Lo hace y lo pone en todo el centro, pone un huevito, aquí, ahí lo pone, y solamente pone uno. Cuando una obrera se ha proclamado ella reina, entonces esa obrera comienza también a poner, pero pone en desorden, y aquí unos así y otros así. Usted sabe que ese cajón ya no tiene reina. Ese es el síntoma para usted saber que ese cajón no tiene reina, cuando la postura así. Si es reina, siempre pone de a uno y pone enseguida, o sea, es decir, pone por aquí, en esta área, no más. No lo hace en desorden, aquí un poquito no. Mientras que la obrera sí pone en reguero de pato. Que no le dan el taller a ella como es. Va a tocar. Hermano González, ese cajón hay que llevarlo a 2 kilómetros y no hay que colocar ahí mismo cerca. No, porque ¿qué pasa? Las abejas se van a ir para su cajón, ellas ya tienen una memoria, pasa como igual con los pececitos, ¿no? Que usted siempre le da de comer en un mismo sitio, ellas van a ir allá. Entonces, ¿cuál es la idea? Llevárselo, esto debe ser en la tarde, ¿sí? Eso no se hace en la mañana, ya se hace por la tarde, porque van a estar todas ahí, entonces usted puede llevárselas. Y al otro día ellas van a estar alrededor de ese cajón donde usted las dejó. Por ejemplo, en las que hay aquí hay superpoblación, hay muchísimo, ¿o no? Las que hay aquí, ya primero no hay tantas como uno creería. Es que imagínese usted, ahí pudiéramos ver ese día por ahí unas 10.000 a 15.000 abejas ahí en el panel. Y un panel es, como le digo, casi 60.000 abejas. Sí, eso es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que hay que hacer para los cajones de aquí es, como no faltan en la segunda alza, faltan marcos con laminillas, hay que comenzar a cubrir, a ir rellenando para poder cubrir y tener los paneles llenos. Una vez que coloquemos la segunda alza, entonces hay que colocar la tercera alza para ya tener un buen panel de abejas. Esas son las mismas abejas que colocan por ahí en un palo, que encuentran uno en la montaña, por en un árbol, en un hueco, qué sé yo, ¿es la misma o qué? O sea, los comerciantes o los apicultores de profesión tienen identificadas varias abejas, ¿sí? Pero ahorita es muy difícil conseguir abejas puras, ¿sí? Hay un tipo de abeja que le llaman la abeja real, según entiendo, me corrige don Álvaro, es la abeja real, ¿sí? Que es una abeja que usted las trae sin necesidad de ponerse careta, ella no pica, ¿ya? Y es buena para la miel. ¿Por qué ahora todas las abejas se africanizaron? Pues esto es una información que hemos visto, no lo han dicho, sino que lo hemos visto en un taller, en un documental, donde una persona con el anhelo de estudiar las abejas en el Brasil hizo varias de varios lugares, y resulta que llevó también abejas africanas. La abeja africana tiene un nivel más alto, un metabolismo más alto, pero es más agresiva. Y esas abejas se mezclaron, ¿ya?
por un error de un operario. De todo caso, esas abejas comenzaron a invadir, porque ellas igual, ya hay reina. Entonces se reproducen y se van, se vuelan, ¿ya? Entonces así comenzaron a invadir diferentes sitios y a expandirse, ¿ya? De tal suerte que ahora casi toda abeja que uno consigue tiene un componente de africanizado, ¿ya? ¿Cómo? Casi no se da cuenta. Sí. ¿Ya? Entonces, hay unas abejas, de todas maneras las abejas... Pero eso hizo como un bien porque son más agresivas para cuidarla de su panal, ¿no? La ventaja de la abeja africana que es ellas cargan mucho más rápido, ¿sí? Y son más fuertes, son más resistentes al clima, ¿ya? Es eso, es la ventaja. De hecho, que está demostrado, por ejemplo, que usted mete dentro de un cajón con el mismo tiempo de postura una abeja reina, una copacelda de abeja reina y una copacelda de abeja normal, dijéramos nativa, ¿ya? La abeja africana nace y la reina va y mata la otra reina, la mata, y Sí. queda ella con el cajón. Por eso el éxito de esas abejas, ¿sí? Como reproductoras. ¿Y cómo es que la mata? ¿Es más fuerte el aguijón o que el veneno? ¿Es Pues más si ella poderoso? nace primero, tiene una ventaja frente a la otra que se demora en promedio 2 días. Son 2 días de una contra la otra. O sea, nace 2 días antes la reina de la africana frente a la reina, a la abeja normal. ¿Ya? Entonces va a tener una ventaja. Ya. ¿Ya? Bueno, recolección, ¿sí? Recolección. Cuando no hay un huevo acá, ¿sí? Suponiendo que este hexágono sea el de recolección, entonces las abejitas van a comenzar a regurgitar la abeja. Ellas realmente se la toman y lo que hacen es regurgitarla, sacarla de su estómago y ponerla bien acá, ¿sí? ¿Ya? Cuando ya esto está lleno, ¿sí? Ellas le hacen una situación que es un opérculo. ¿Qué quiere decir? Le ponen una telita, ¿sí? Se llaman operculado, ¿sí? Cuando uno va a cosechar la miel, ¿sí? Y tiene muchos hexágonos, o sea, tiene la laminita toda, uno lo que hace es, con un cuchillo filoso, o venden unas pincitas para desopercular, ¿ya? Con un cuchillo filoso uno coge y le quita este pedacito, ¿sí? Ese opérculo que tiene ahí, ¿ya? Y queda libre. Luego, aquí no tenemos, pero la idea es que lo podamos hacer. En la Pachamama no tenemos, pero la idea es que lo podamos hacer. Debemos de tener una centrífuga, ¿sí? Que es una caneca que tiene un eje, ¿sí? Cuando aquí tiene 2 balineras, ¿sí? Y este eje va a sostener un marco. Normalmente se pueden hacer de 4 marcos, ¿sí? Y allí se meten los marcos y aquí tiene una manija a la que se le da vuelta, ¿sí? Y se le da vuelta y la miel va a quedar en las paredes de la... Y aquí tiene una llavecita por el cual se va a sacar la miel, ¿ya? Y se meten ahí. Una vez que se extrae la miel... ¿Qué madera es mejor para ese cilindro? No, esto Para es, eso. lo ideal sería una caneca en acero inoxidable, ¿sí? Pero una caneca plástica también se puede. O uno la puede comprar eso, ¿sí? También. Pero es bueno tenerla, porque aquí estamos haciendo ¿qué hacemos? Vamos y lo metemos acá, ellas la llenan, y luego lo traemos y sacamos y ta. Ahí son 6 meses de pérdida para las abejas de construir y hacer eso, ¿sí? Mientras que usted coge y hace esto, cada 3 meses tiene miel, o cada 2 meses, de acuerdo a la floración, ¿sí? No tienen ellas que volver a hacer donde almacenar. ¿De qué tamaño tiene que ser eso, perdón? Del ancho de los marcos. Ah, Eso es listo. estándar. Perdón, interrumpo un poquito. Sí. Las celdas quedan armadas. Sí, mire, esta Sí. digamos que Es grande, fue entonces, es grande. fue vaciada con una centrífuga.
es hacer que dé vueltas y vueltas y Está vueltas. bastante miel. Y la miel va a salir por gravedad, ¿cierto? Por centrífuga va a salir, va a bajar por la pared del tarro, porque se fijó aquí en algún lugar a un eje, para que diera vueltas así. Se colocan 4, era como si fuera una especie de ventilador. 4 girando al mismo tiempo, bota toda la miel, se saca y se le pone otra. ¿Por qué venimos haciendo esto? Son telas que se derriten la capa para poder que se peguen, ¿cierto? Las telas para pegar con una velita se derrite. Esta tela no ha sido llenada por nadie. Es ayudar el tiempo a la abeja. Correcto. Dice, es ser más eficiente y ayudarle a las abejas para que nos ayuden a nosotros. Después, otra parte del panel, ya les dije, ¿no? La base del cajón, una alza, los marcos, y aquí arriba lleva una tapa, que es una tapa de madera. ¿Ya? De esta manera, Gonzalo, la idea es que... Y encima de la tapa, perdón, En los turnos que siguen vamos a pedir por favor a Marcela que coloque visita abejas. Pregunta para usted, compañero. ¿Se pueden seguir destapando periódicamente esta semana por ejercicio práctico con trajes? Y usted con 2 personas cada día. Excelente, sí, sería Lo que bueno. pasa es que Oh, las sí. abejas no deben destaparse todo el tiempo, Se estresan. ni mucho tiempo, se estresan, claro. En promedio es una vez cada 8 días, ¿sí? O sea, cuando hay la presión. Por eso es que la alimentación me gusta más este sistema, ¿sí? Porque cuando es este sistema, No hay que destapar. toca que destapar todo y estarle metiendo, y eso genera un estrés en la casa, imaginen ustedes. Sí, estábamos todos aquí, bueno, nos levantan el techo para ver ustedes cómo están y todo, eso sale de contexto. Una Pero yo visita. creo Sí, que claro. colocar visitas sin destapar, o sea, que vayas, Claro. vayas con los compañeros que no han ido. Exacto, sí se puede hacer, ¿sí? A lo sumo que puede hacer, bueno, está bien, quitamos lo máximo que El podemos, techo. quitar esto y quitar esto. No extraemos ningún marco ni nada, Para ver ¿sí? cómo está Solo el- para ver cómo estamos. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. Porque Pero ese- es importante Una tener visita. más cera de abejas, hay que estarlo teniendo para Gonzalo, llevar. la abeja, ¿cómo hace la cera? La cera, ¿cómo la...? Ya misma la producen del cuerpo. Ellas tienen unas glándulas, ¿cómo es? O sea, ellas producen cera y miel. Así como nosotros Ah, producimos bueno, la cera. ellas la miel no la producen, la recolectan, ¿Se ¿sí? recolecta? La miel, ¿de dónde la recolectan? La flor. Esta es una flor, ¿sí? Ay, me puedo Que bailar. tiene su pistillo, La su hojita. estambre, sus estigmas, todo eso, ¿cierto? Y aquí la flor, con el ánimo de que ella sea polinizada, pues le pone de acuerdo a un poquito de miel acá, y la abeja coge y se come esto. Y ahí se lleva en sus paticas el polen. Va a otra flor y poliniza esa otra flor. Igual, cuando llega la abeja, ella en las paticas poliniza estos estambres, ¿sí? Y así se va a dar el cruce, ¿ya? Las abejas, para sellar el cajón, mire que ellas mismas producen una cosa que se llama el propóleo de abejas, ¿sí? Que es algo pegajoso y negro, ¿ya? Quienes lo conocen. Y ellos con eso tiene propiedades medicinales, y ellos con ellos aíslan, ¿sí? Ellos, dentro de esto es un mundo, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápidamente. Dentro del cajón, ellas tienen que sostener una temperatura de 36,5 grados centígrados. ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo humano? 37, miren que es muy parecido. O sea que en climas fríos no se puede tener esa caja. Claro. Pero entonces, ¿cómo ahí mantiene la temperatura de 36 grados ahí adentro? Voy para allá. bueno, perfecto. Bueno, cuando ellas está haciendo un clima como estos, pero ellos en el cajón tienen que conservar esta temperatura, ¿sí? Y aquí tenemos 80.000 abejas, ¿qué hay que hacer? Hay que salirse, nos pasa igual aquí. O sea, aquí estamos con mucho calor y tenemos que llegar a X temperatura, y entonces hay que salir a airear. Entonces es el momento en que ellas salen de acuerdo a la temperatura del cajón. Resulta que está haciendo frío, ¿sí? Entonces todas al cajón, ¿sí? A sostener esta temperatura. Pero resulta de que no es suficiente con todas las que estamos aquí para sostener esta temperatura. Usted comienza a ver y comienza a escucharle un sonido al cajón cuando está haciendo mucho frío.
porque las abejas comienzan a mover las alitas con el ánimo de generar calor. Es lo mismo, aquí nos ponemos a hacer ejercicio y todo esto comienza a subir de temperatura. Entonces, ellas de esa manera sostienen la temperatura del cajón. Es una magia, ¿sí o no? O sea, es algo que ellas mismas allí hacen. Pregunta, ¿si duermen o no duermen? Ellas tienen un periodo de, dijéramos, de reposo, que se quedan quietas, ¿sí? Pero como tal, ahí sí, no, hasta allá no voy. Porque la noche tiene que haber mucho frío, entonces que toda la gente haga. Todo sería como sueño. Todos tienen que dormir, todo ser viviente duerme. Por la noche está Tienen un periodo durmiendo. en que ellas se quedan quietas, no sabría decir si duermen, si tienen ojos, o sea, sí los tienen, pero que sea como tal que los cierren, no sabría decirles. Bueno, Así como hay día y noche. Venga, todo tiene una todo. pregunta. sí, ¿Qué te pasa los fritas? ¿Qué produce la abeja? ¿Qué ¿qué produce la? ¿En uno? No, todos los productos. Bueno, hay una cosa que no les hablé. Dentro de lo que más, usualmente, dentro de lo que más se produce tenemos, vamos a colocar aquí, miel, ¿sí? Es la primera acción de producción de la abeja. Perdón, pero la miel no la produce, sino que ella la lleva. Pues su producción es que ella va, La reproduce. la recoge, ¿sí? La pasa por su cuerpo y viene y la coloca en los paneles y ahí tenemos la miel. Ustedes ya le comparan agregado a la miel, ¿no? Ella le da un valor agregado a lo siguiente. Uno en las mieles, uno normalmente los apicultores le dicen a usted, bueno, esta miel de qué es, qué base tiene. Y tiene muchas particularidades. La miel que es de café tiene un sabor, ¿sí? Cuando hay muchos árboles de arrayán, tiene otro sabor. Cuando hay de mirto, tiene otro sabor. Entonces, ¿qué se busca? Se busca y el olor, ¿sí? Y el color también, ¿ya? Entonces se le da eso. Lo otro, se dice de miel biche y miel curada o Es que de hecha, café no sé. ¿sí? ¿En qué va eso? En el tiempo en que esté aquí almacenada, ¿sí? Si yo cada 3 meses estoy sacando miel, pues va a ser una miel un poco biche, ¿sí? ¿Cómo se determina aquello? Que es una miel un poco más ligera, más líquida, ¿sí? Más curada como es una miel que es un poco más espesa, ¿sí? Tiene un poquito más de cuerpo, y es más espesa. Óptimo entonces, según eso. Pues de pronto la miel que pase aquí mínimo 3 meses, es una miel que es comercial, que se tiene dentro de una buena espesura y no hay problema, ¿ya? De todas maneras, ella no pierde características. Se han encontrado mieles muy antiguas. O sea, es uno de los alimentos que nosotros como gnósticos estamos llamados en un momento a guardar, ¿sí? Sí. Porque usted con una cucharada de miel puede Se sostiene. subsistir mucho tiempo. Diga usted 8 Todo el día. horas, 10 horas, ¿sí? Y ello no con se una daña cuchara. nunca. En las pirámides de Egipto se encontró miel en perfecto estado. Entonces, bueno, en primera instancia entonces ya tenemos la miel. Pues a mí se puede meter a la nevera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ella se mete a la nevera, pero se le va, la miel, sea en la nevera o afuera, ella se va a cristalizar. ¿Qué quiere decir? Ella va a perder, va a tener a formarse como una especie de azúcar. ¿Sí? La panela. Como a empanelarse. Y allí pierde propiedades de Las alguna vez. personas dicen, no, es que esta miel está mala, ¿ya? No es así. La miel no ha perdido sus propiedades. Lo que se hace es hacerse un baño de María, se va metiendo allí, y ella vuelve a recuperar su estado líquido normal. De hecho, que nosotros sí estamos llamados a hacer que nuestros cajones estén en áreas donde haya buena floración. Y obviamente si ya nuestro cajón tiene esta alza y la estamos reproduciendo, no alimentarlas. Porque ¿qué hacen los apicultores? Necesito producir miel. Entonces le dan azúcar y lo meten acá, ¿sí? A un cajón de estos. Y claro, ellos van a producir ese azúcar, la van a producir en miel, ¿ya? Entonces esa miel va a ser una miel de baja calidad, que se va a azucarar mucho, ¿ya? Y entonces usted no va a tener una miel óptima, ¿ya? Es eso.
Gonzalo, Sí. disculpe la ignorancia, pero ¿para qué la abeja hace eso? De ir a consumir la miel de una florecita y luego venirla y traer a su panal, o sea, ¿qué le... Ah, claro. Ya, porque es el alimento de ellas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ellas la operculan acá, ¿sí? Resulta de que hizo mucho invierno, ellas no pueden salir, ¿ya? Tienen que comer su miel de aquí como una reserva, como nosotros. Las niñeras tienen que coger la miel de aquí y bueno, alimentar Los a zánganos. las A los zánganos. a los zánganos, no, alimentar a Eso cae, eso cae. las niñeras tienen, bueno, es el alimento de la colonia, el que necesita miel va y consume la miel, ¿ya? Es por eso, es el alimento de ellas. Nosotros miramos el alimento a las abejas. Nosotros lo que hacemos es, ellas nos, no lo miremos así, ellas nos comparten el alimento a nosotros, ¿ya? Por ser. Bueno, termino. También es porque ellas, el hecho de ir y consumir la miel, ellas en ese recorrido, en ese proceso que es propio de solamente las abejas, también existe el ecosistema. Para equilibrar. O sea, yo en estos días estaba viendo un programa y son unos colombianos que están haciendo una investigación y ellos, no sé no me acuerdo a qué línea pertenecían de un grupo, pero ellos van fundamentando el proyecto que tienen ellos de la investigación, el hecho de que qué es lo que causa la muerte de las abejas, y es por todos los productos que usan para fumigar, insecticidas y todo veneno que utilizan. A causa de eso ha muerto un elevado porcentaje de abejas en la tierra. Y entonces ellos lo que quieren es concientizar a las multinacionales para que no vendan los fungicidas, los insecticidas, porque si se acaban las abejas en la tierra, ya no hay más ecosistema aquí. Y si uno lo ve, es un plan hasta maquiavélico, porque de todas maneras, ¿qué quieren las multinacionales? No hay cómo germinar las semillas, cómo polinizarlas. Entonces cómprenme las mías que ya tienen el germen adentro. Eso quieren hacer las multinacionales. Uno lo ve desde ese punto de vista. Y además están inventando la abeja artificial robótica para hacer eso. Bueno, todo cabe en la cabeza La descompuesta. perversiones, nada más. Otro aspecto que hay es el polen. ¿Listo? El polen, ustedes saben, voy a ver si puedo dibujar una abeja gigante. No me van a asustar de esta abeja gigante. ¿Sí? Tiene una cabecita así más o menos. ¿Sí? Y esta es la patica. Y aquí en las paticas ellas tienen unas como unas armadillas, ¿sí? Unas pincitas ahí, ¿sí? Voy a dibujarle dos de esas. Bueno, ella tiene 4 patitas, ¿sí? Es una y esta otra. Entonces, cuando ellas llegan a la flor, aquí en estos, miren cómo es la naturaleza de sabia. Aquí en esto es donde ellas recogen las flores, perdón, el polen, ¿sí? Ese polvillo. Uno ve una abeja que tiene y usted la ve llenito, no sé si quienes la hayan observado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Como ellas tienen que entrar por la piquera, ¿sí? Se le coloca aquí, en este lugar, una trampa de polen, ¿sí? Esa trampa de polen, cuando las compremos y las tengamos y las coloquemos, no debe de colocarse por más de, diga usted, según entiendo, porque yo no lo he hecho, por más de 8 días, ¿sí? Eso, por máximo una semana, ¿ya? Porque de todas maneras ellas también necesitan el polen adentro para sus cosas, ¿ya? Y aquí uno recoge ese polen y ese polen obviamente tiene un alto valor también comercial y también tiene para nosotros muchas utilidades medicinales. Eso es otro producto que es un nutritivo que da el cajón. Lo otro que se hace también es la jalea real, ¿sí? ¿Qué es la jalea real? La jalea real es el sacrificio de los embriones de las abejas, ¿sí?
Si ustedes observan, aquí cuando ellos son los gusanitos, ¿sí? Que están por aquí, que están aquí, este es un solo gusanito, él tiene una telita de esto, es blanco, ¿sí? Y uno lo coge y se lo chupa y eso sabe dulce, es dulcecito, ¿sí? Esa es la jalea, pues según entiendo, esa es la jalea real. Los hijos. ¿Sí? Los hijos de las... Entonces se sacan y se escurren y se saca la jalea real, por eso es tan costosa, ¿ya? Que es otro tipo de producto. Y hay otras cosas que se hacen con la abeja, que es se le da un tipo de miel, ¿sí? Pero no tengo bien el proceso, solo les menciono. Se llama la frutimiel, no entiendo bien cómo se hace. El propóleo es otro, se coge. Pero la cera, todo eso. El propóleo, que es lo que ellos recolectan por acá, usted lo recolecta, se lo saca sin que lo deje y también eso se vende. Lo otro es la cera, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando usted eso percula, ¿sí? O resulta que de un marco necesita cambiarlo, los marcos hay que cambiarlos mínimo cada año, ¿sí? Porque esa cera se va colocando negra, ¿ya? Entonces, pues obviamente también va a ir en detrimento de la calidad de vida del cajón. Entonces, esta cera, usted coge y la recolecta y esto te lo cambian por más laminillas o lo puedes vender y compras laminillas u otros elementos que necesites. Todo el cajón se puede usar. Y para cosméticos. También se usa para cosméticos. Hay algunos que usan las damas para la vanidad, que es la cera que hay. Eso lo usan por vanidad y otros por orgullo. Y otro por necesidad, por eso somos todos. Gonzalo, ustedes decían que el polen se recolecta, o sea, una semana en promedio, pero cada cuánto tiempo, por lo menos en un mes, una semana, o cada 6 meses, una semana. O sea, por lo menos cada 15 días se hace ese proceso, ¿sí? Se deja 15 días de reposo. ¿Cuál es la miel blanca de la tabla de madera? La miel blanca es esa, la jalea real. Ese no es el alimento de la reina. Sí. La jalea real es el alimento de la reina y cuando quieren hacer una reina, pues la alimentan con eso. ¿Cuál es el tiempo de vida de una abeja una vez nace? Tengo el dato, pero no tengo preciso en este momento. 45 días. Para no decirle cuánto es el tiempo de vida de una abeja una vez nace. No lo tengo presente. Una abeja, Cuando nace una persona. Duran años, 2, 3 años. O sea, sí, ¿cuánto es el tiempo de vida? Su ciclo de vida. No recuerdo, son 28 días. Días, son días. De la reina Son días. como 5 años, ¿no? La reina sí. La reina sí son 5 años, pero la abeja son días, son 45 o 60 días. Entonces, uno en el cajón tiene que estar pendiente. Bueno, no les comenté las plagas que ellas les atacan, ¿sí? Les ataca mucho lo que es una hormiga grande, ¿sí? La riera. Que es una hormiga grande negra y la riera, ¿sí? Les ataca. Ellas hacen, aquí arriba en esto, hacen nidos ahí. Aquí tenemos plaga de hormiga fuerte aquí. Ya. La trampa de hormigas. La hemos combatido solamente con aceite quemado. Y otra, yo no sé cómo le llaman allá, es una mariposita pequeñita, ¿sí? Que fue la que, le digo, me ocasionó en la pérdida de los 4 cajones que yo tenía, ¿sí? Es una mariposita pequeñita, ¿sí? Que ella entra al cajón, ¿sí? Y comienza a comerse de una manera muy rápida, pone los huevillos aquí, y esos huevillos, esas larvas, ¿no es así? No es que entra el cajón. Las llevan las... Yo he podido experimentar porque yo uso mucho el polen. Y dejando uno el polen en un lugar hermético, ahí cría la mariposa. Por sí misma el tienen mismo que... polen, o sea, indicando que a la abeja, a los cajones le tiene que, de una o de otra manera, no dejarle siempre todo el polen, sino retirarlo. Retirar el polen. Porque eso es lo que genera la mariposita. Si usted quiere poner polen y vea. De pronto en el polen va el huevo. Va el huevo ya, de las flores. Era la mariposita que le acabó la abeja.
Claro. Y eso se lo come rápidamente y a usted le dio, es muy difícil descontaminar un cajón que le dé eso. Porque ella misma lo reproduce. Se descontaminó y bueno. Tiene que ser que dejan de depositarle algún valor las abejas ahí, entonces queda mariposa. Algo tiene que pasar. Una cuestión de estudiar, ¿no? Sí. Los que manejan abejas. Yo lo que sí he descubierto es que la mariposita Se reproduce de polen mismo. Que es comején, también las ataca el Y comején. después de eso ¿No? se vuelve un gusanito. No he visto comején en las experiencias que yo tengo, no he O visto. sea, revientan el Ella vuelve un gusanito. Sí, que Sí. si tira la mariposa, hacen unas bolsitas como con una telaraña y ahí nace un gusanito amarillo. Una vez había una colmena Después de gusano tiene que volverse alguna cosa. y hoy en día ya es un nido de comején. Entonces dijeron que el comején pues se llegó a la colmena y se formó el nido de ella y la casa. Y Se come el cajón. Se fue, mató las La abejas. madera, claro. Porque no sé si se coma la cera. Es posible que ese gusanito sea el que se vuelve el comedor de la madera porque también se quieren a comer el cajón. Ya. Es posible, pero habría que ver. Eso es cuestión de llevarle una secuencia a un lugar y poder descubrirlo. Porque La araña, la hormiga, ¿qué es lo que hace en el cajón? Come la miel. No, ella. Mata a los hijos, las ella hormigas. es- La hormiga grande negra que se... ¿Se comen a las abejas? Se come la miel, No, no se comen las abejas. los hijitos, los hijos, invade los la matan. colmena y las abejas terminan yendo. Claro. Y queda el Sí, hormiguero. porque está operculada la miel, ella no la. Está sola. Están pequeñas y las abejas se dejan. Pues es que ellas actúan como por el olor, no sé si es que cogen el mismo olor Son los ácidos. de los mismos ácidos de ella, entonces no pueden identificarlas. ¿Qué cantidad de miel da una colmena de abejas, así como está establecida con 3 cajones? Bueno, hay cajones de acuerdo a que le han sacado hasta 20 botellas a un solo cajón en época de producción, ¿sí? Y es muy relativo, la floración es muy relativo de la estación, es relativo, ¿sí? Depende de la floración. Porque yo estaba en un lugar en donde le sacan a una cría de estas con 3 alzas, le sacan 50. Sí, es dependiendo de la floración. Depende de la floración y la cantidad de abejas que tenga. Porque no indica que tiene las 3 alzas, porque no tiene las abejas requeridas para el trabajo, no van a producir igual que cuando está con una cantidad completa de abejas para que trabajen en las 3 alzas y que haya una floración bien establecida. O sea, depende de la cantidad de abejas y de la floración que hay. Don Gonzalo, en promedio, ¿en cuánto tiempo alcanza, digamos, ese panal su estado maduro que ya tiene las 3 alzas? O sea, su óptima producción, en promedio. En promedio yo le calculo, pues de acuerdo, vuelvo y digo, ¿sí? De acuerdo, porque uno hace esto, ¿cierto? Y ya de aquí para adelante la recomendación es hacerlo su forma natural, no seguir alimentando para que sea, sí, para que la abeja se acostumbre no al alimento del azúcar, porque ellas también se acostumbran, ¿sí? Y la producción es menor. Entonces, de aquí hasta acá, más o menos un año. En hacerlo bien juicioso. Dicen los expertos que yo he escuchado, porque yo no las manejo, pero yo sí he escuchado a varios. Por ejemplo, en Brasil tuve la oportunidad de escuchar a un hermano que es un obispo que tiene un apiario y él tiene allá 250 cajones. Y él dice que los tiene circulándolo cuando pasa la floración de un lugar, los lleva para otro, para que no falle la floración. Y dice que para sacarle la cantidad que le digo, 50 litros, él lo hace cada 6 meses. Cada 6 meses ordeña. A cada 6 meses lo saca, y está madura y está llena. Está bien. Pero no la deja nunca sin flor. Hay que estar Cuando adaptando. pasa la floración del lugar donde las tiene, las lleva para otro lugar donde hay floración. Ahora, otra manera No de tiene aguijones. Él maneja una sin aguijón. ¿Sin aguijón? Bueno, son unas propias.
Si usted, por ejemplo, ve por ahí un panal, un enjambre, uno lo puede ir cogerlo, ¿sí? Capturarlo, claro. De eso a Soprovida ahora está en esa didáctica. Por ejemplo, Luis Antonio, pues él sí, qué bueno que él hubiera podido hablarnos porque él tiene mucho de eso. En Fasal, por ejemplo, ellos allá con bomberos hablaron y un panal de abejas, los bomberos no pueden matarlas, tienen que llamarlos a ellos van y la cogen y ya para controlar las abejas. El método era quemarlas y ya. Porque antes las quemaban o le echaban un veneno. Pregunta. Qué brutos. ¿Cómo es lo del vuelo inicial? Y lo otro es el zángano, porque sale. ¿Con qué fin? Sin permiso. ¿Con qué fin es zángano? Bueno, el zángano es el que tiene el esperma. Zángano es el que no trabaja. No trabaja, pero es el que tiene el esperma. El zángano es el que fecunda. El que fecunda a la reina. Entonces la reina hace un vuelo y la fecundación se da en el aire. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para poderlo, casi no lo documentan, ¿sí? No se sabía cómo era, en qué momento. Ellos cogieron y sujetaron a la reina a una hélice que le llevaron así, y bueno, basados en las épocas de reproducción, en el tiempo, y la pusieron a girar. Y ahí filmaron cómo se hacía el proceso y vieron que... O sea que el zángano más fuerte es el que llegan de la reina. Muy seguramente. Porque si es en pleno vuelo, ¿quién la alcanza? Pero yo he escuchado pues, que el zángano entonces introduce todos sus órganos reproductores en la reina. Y ya de ahí en adelante el zángano se muere. Ah, sí, zángano queda. Y ella queda ahí con esos órganos reproduciendo sus huevos. Ya, no, hasta allá no llegan mis conocimientos. Seguramente sí. Gonzalo Gutiérrez estuvo por aquí el año pasado. Sí. Y él nos explicaba ese proceso, así como dice Edgardo. Que sale la reina y que salen detrás varios zánganos, muchos, sí. Y el del alcance y la fecunde, pues ese se muere, pero que deja ahí el órgano introducido dentro de la abeja y que ella cada vez que pone un huevo se fecunda al salir de la abeja y que eso queda ahí hasta que ella se muere. O sea que si va a durar 5, 6, 7 años, los 7 años queda eso ahí introducido y fecundando todos los huevos que ella vaya poniendo. Eso lo dijo el maestro. ¿Solo es fecundado? ¿El maestro? Sí, porque esa parte Cada vez científico. Todavía no sabemos. Sí, lo sabes. No, lo explicó aquí Gonzalo Gutiérrez. O sea que sacaron un muere. Dura también 7 años con ella. Su memoria. Claro. Primero Felipe y luego En ese año se dígame. ¿Cómo se combate tanto a la araña, a la hormiga como a la palomilla? ¿O cómo es el proceso para de limpiar los cajones y todo y para controlar las plagas de la araña? Bueno, nosotros lo que es la hormiga lo controlamos untándole aceite quemado aquí y en algunos de los bordes. ¿Por qué no en todo el cajón? Porque es que las abejas, ellas son muy susceptibles a los olores. Miren muchachos, esto sí vale la pena que lo tengamos en cuenta. Ellas perciben todo, ¿sí? Uno, el estado de ánimo, pero también el olor. O sea, cuando vamos a las abejas, vamos en aseo, no vamos con el pantalón mugroso y todo eso. No, hay que ir aseado, ¿ya? Ellas son muy susceptibles de los olores. Normalmente uno ve a muchos apicultores que el traje lleva 6, 7, 8 meses sin lavarse, con pan de tierra y todo, porque no lo asean. Sí, eso es una ofensa para las abejas, ¿ya? Entonces hay que ir limpio, ¿sí? Preferiblemente colores claros, ¿sí? Color oscuro atacan mucho más. El color negro, por ejemplo, es un color que, por experiencia lo digo, lo atacan más. Entonces el control es hacerlo, por ejemplo, aquí con aceite quemado y muy poco en el cajón, porque ellas son muy, como les digo, ellas son susceptibles de los olores, ellas tienen eso. La mariposita, pues realmente yo me quedé sin saber cómo más combatirlo, sino que sacando el cajón de ahí para que las otras no se me fueran a contaminar y logré sostenerlo. Hasta el momento no sé más cómo se controla. O sea, hay que estar muy pendiente del cajón. Uno sí debe hacer una revisión de rigor cada 15 días, máximo cada 20 días. ¿Qué se hace en esa revisión?
pues uno va, verifica cómo está poniendo la reina, es de los primeros síntomas, es decir, uno saca un marco, verifica cómo está la postura, si está regada, si está continua, si no hay varios huevecillos, eso es lo primero. 2, verifica copaceldas, ¿sí? Que si hay muchas, si no hay, si hay varias, si usted no lo va a dividir, si no va a dividir el cajón, entonces usted tiene que destruir las copaceldas, ¿sí? Porque si usted la deja, sabe que le van a ir con el 30 o el 40% de las abejas, ¿ya? Toca que destruirlas. Eso es muy ¿ya? interesante. Eso sí es importante. Sí, claro. Y no siempre la van a dividir y nunca tienen ya. Esto es importante. Pregunta, ¿Ya? ¿viste mucha copaceta hasta ayer que fuiste? No, no, a mí. Bueno, menos mal porque está la población. No, eso se da la copacelda es cuando ellas comienzan a quedar estrechas. O sea, la reina evalúa eso. Bueno, aquí estamos estrechos, toca que migren varias de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un jefe. Es una reina, pone un huevo, la comienzan a alimentar con jalea real y esa se forma como reina. Y esa es la que se va a ir. He escuchado también que, no sé si... Perdón, siga. Que he escuchado también que ella, cuando salen las reinas, las otras, ellas se disputan. Y la que pierde es la que sale con el... Cuando nace mucha nueva, ¿a qué te refieres? Cuando nacen nuevas, claro, está la reina, entonces nacen otras. No hay reina. Eso, entonces ellas dos se combaten. Pelean y la que pierde se va. Es posible, Pero es muy ¿qué pasa con posible Karen? en aras de la conservación del cajón y la vida útil del cajón, y la que se va es la reina vieja. Y se van llenas de miel. Ellas se cargan. Claro, tienen que ir, tienen que ir. Cargan en unos baldecitos. Hermano el hermano Jaime y luego el hermano Jaime. Tenía una información de que, no sé si es real o ustedes me dirán, si han escuchado también, que cuando la reina sale con las abejas, o sea, como uno las escucha, el ruido que hacen en el aire, entonces que uno hace sonar un hierro, o sea, como la campana acá, para que ellas caigan, no se vayan lejos. Sí, Y ellas se caigan, ¿eh? por experiencia lo tiene mi esposa. Ella nos narra que el papá de ella veía un cajón y cogía un tarro de esos de venía la otra vez las galletas Noel, que eran, y ella comenzaba a sonarlo y ellas se metían ahí. Ajá, sí, entonces sí, sí. a nosotros nos decían eso, toque la campana allí, entonces las Pero abejas no sé llegan si la hasta ahí. campana es un sonido, porque la otra es que Pero- las abejas también hay que tratar. Cuando usted tenga un sitio donde vas a ubicar los cajones, uno, que cuando usted va a hacer extracción, ¿sí? Elegir el lugar, el día y que no haya mucho ruido, ¿sí? Porque por lo otro, si usted tiene aquí el cajón y usted aquí le da por sembrar maíz, ¿sí? ¿Ya? Usted este maíz lo tiene que asistir, ¿cierto? Tiene que hierbarlo y tiene que hacerle pues todo, ¿sí? Una cosa que hemos observado y que nosotros decimos, a ellos no les gusta es el olor a tierra. Usted comienza a hacer eso y a más o menos 30 metros ahí le llegan y de ahí lo sacan a chuzo, chao, se van de aquí. Sí. Entonces, ¿qué se puede? Hay personas, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho algunos? ¿Sí? ¿Qué hacen? Se dicen, y eso está más o menos demostrado, que mientras ellas logran altura pierden agresividad. Entonces, ¿qué hacen? Y hasta en casas, clavan un palo aquí, otro aquí, otro aquí, y le colocan una lona alta, ¿sí? Que ellas cuando, así usted esté haciendo lo que esté haciendo aquí, cuando ellas aquí escucharon, ellas salen a atacarte. Como no pueden pasar la lona, entonces ellas salen. Pero cuando llegan aquí, ya se les olvidó a qué era que iban. ¿Sí? Y de hecho, No tienen que ver con las algunos en la ciudad alturas. utilizan este sistema. Personas que utilizan este sistema. ¿Ya? Para la extracción, hay unos apicultores que ellos ¿qué hacen para extraer la miel? Ellos cogen y hacen un cuartico con tul o con, ¿cómo se llama? Sí, no, con lo que utilizan lo de los pelos. Tul, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces en el cuarto sacan el cajón, lo llevan para la casa en el proceso, extraen y vuelven y lo colocan. ¿Sí? Cuando uno va a hacer la extracción, en la centrífuga hace la extracción y va y lo vuelve y lo coloca en su lugar para que eso no genere pues tanto tiempo de un momento a otro.
¿Sí? Pregunta, si está, ya que eso se hace como alrededor de en una zona grande donde hay muchos animales, además de una plaga, ¿qué animal podría ser que se acercara un puercoespín que tumbara esas cajas o algo que se puede hacer para evitar eso? No, es muy difícil que llegue aquí un animal a tumbarlas porque pues ellas son muy celosas, sobre todo si hay miel, cuando hay buena miel ellas son más agresivas, ¿ya? Y si escuchan por ahí un ente extraño, ellas uno observa, le hacen un primer sobrevuelo de advertencia, como que te hacen así, ¿sí? Pero si ya no te dan caso, entonces te hacen así. Pican aquí en la nariz. Ellas normalmente pican en la nariz para defender. Entonces, ellas se defienden de esa manera. Felipe. Por ejemplo, si uno quiere reproducir rápidamente ese panal, uno podría, por ejemplo, dejar solamente 2 cajones para que ellos se llenen más rápido, o siempre tiene que tener ya los 3 cajones para que se para espace poder rápidamente. limitar. Que llene la población rápido, con 2 cajones. En orden. Para que llene más rápido población y ponga huevos cerdas. Porque dice Felipe, para que más rápido familias. O sea, dejar aquí. Los 3. Claro, si usted quiere tener más cajones, ¿sí? Entonces pues no le coloca esta tercera alza, porque esta tercera alza es de reserva, ¿sí? Lo ideal, por ejemplo, que hacen los apicultores, colocan la rejilla excluidora en esta segunda alza, aquí arriba, y dejan esta, y ahí solamente va a haber miel. Entonces, ¿qué hacen? Recogen, se llevan, hacen y vuelven y colocan, ¿sí? Pero si usted nomás quiere para que haya buena reproducción, bueno, volver, pues le quita este cajón y hace el procedimiento ahí. Vas a encontrar con mayor facilidad, con más rapidez, se va a saturar porque ¿qué pasa? No va a tener dónde almacenar la miel, ¿sí? En consecuencia la van a almacenar acá, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir la reina? Uy, no hay dónde colocar, no hay dónde poner. Entonces vamos a hacer, ¿qué le indica a la reina? Que hay una sobrepoblación. Entonces va a haber más copa célica, ¿ya? Entonces es más rápido para el virus, correcto. Y en ese caso, que pendiente cuando nazcan, sacar Sí, es que hay un periodo, creo que de 10 o 12 días desde que se coloca un huevo hasta que sale la abeja. Entonces uno en ese periodo, por eso no debe pasar más, por ejemplo, semana o más de 15 días sin que usted vaya a revisarla. Porque si hay mucho, entonces se te van, si usted no está pendiente. Hay muchas preguntas que pedimos a Gonzalo, sea como de los días de esta quincena, que de estos 10 días que faltan, con la gente que se le va a asignar para que vayan todos los días con 2 personas y al menos puedan destapar la parte superior sin bajar ningún cajón. Y algunas preguntas resuelven allá con los días en la tarde, tocaría, porque ahí después del almuerzo, que haya menos población en el nido, con el día que esté caluroso. Como hay 3 trajes, pues van 2 personitas con compañía y le dan su habitación de 15 minutos allá en el campo. Preferiblemente los que ya fueron, pues lógicamente no van a volver. Sobre todo los que tienen abejas. Que darle prioridad a los que tengan abejas, vayan a montar rápidamente el proyecto. Es que la pregunta es millón. ¿Cuánto vale un banano? Millón. Cuando yo los compré me costaron a 120.000 pesos, así. O sea, ¿qué me entregaban? Me entregaban esto, los dos marcos y 2 de miel con una reina. Mara, ¿cómo van a causar eso? Más o menos. Como 180 es lo que ven los Hermógenes. Sí, más o menos, porque yo lo compré hace, imagínate, hace ya... Es muy económico. Ahora yo vivo, ahora 300. Económico. Es que más o menos en Boyacá son a 250, depende como la región, ¿no? Depende de la región. Depende de la visión del campesino, porque aquí la vende un tipo que produce... Lo otro por experiencia, les digo, miren. La persona que me la vendió a mí, estos cajones tienen la misma altura, ¿sí? Cada uno de estos. La persona que me la vendió dijo que le estaban haciendo un proyecto donde esta alza era más pequeña, la segunda alza era más pequeña, más bajita, ¿sí? Con el anhelo de que ellas llenaran más rápido. Si las 2 alzas de aquí eran más pequeñas, iban a llenar más rápido y se iba a producir más. ¿Sí? Pues obviamente no tenía mucha más pequeños le ponen hasta 5 encima. Exacto. Entonces, una colmena muy fortalecida. Pues eso depende del sitio y de la asesoría, pero pues dentro de lo que hemos visto y la experiencia de nosotros es mejor tener cajones del mismo largo y es como el estándar de las abejas, que trabaja menos forzado. Y la parte de lo de ventana, ¿cómo es?
quién? De las abejas, las reinas. ¿Cómo sería? Ahí si no la tengo muy clara. ¿Cómo dijo? ¿Cómo es el proceso? ¿Es evolutivo o evolutivo? ¿Ellas son involutivas o evolutivas? Evolutivas tienen que ver. Involutivas. Pues de acuerdo a lo que hacen me parece evolutivas. Pero imaginen, nada más el planeta depende de ellos. ¿Qué dice? Nada más. Y el elemental, no sé si cada una tenga su elemental o cada una. Porque el maestro dice que cuando se muere una abeja, eso es como si fuera un humano aquí en el plano físico. Ah, sí. Así que Laura, ayer que usted echó un poco la candela. Claro, O más sea, pero evolucionada. viene a ser como la reina. el deva, no. No, como aquí en el mundo Porque físico, como la ¿no? cabeza, la que organiza, porque ella asigna, o se podría decir que ella genera el escenario para que se cree otra reina o se genere, llamémosle zángano. Entonces no es que sea cualquier cosa. Sí, no, la reina tiene que ser como el dedo. Bueno, dejamos hasta aquí porque pues necesitamos el tiempo del hermano pero cualquier cosa adicional que podamos con mucho gusto. Yo he escuchado de apicultores con experiencia que una persona podría especializar su colmena en producir cierto tipo de derivados. Por ejemplo, puede especializar en producir propóleo, en producir polen, en producir miel, en producir savia real o en producir más colmenas. Sí, sí se puede. En el baño o algo parecido, después vamos a tomar un poquito de refrigerio. No tengo